Turquía está construyendo su primer portaaviones completo, un buque de más de 300 metros de eslora. Una vez terminado, solo será más corto que los superportaaviones estadounidenses y chinos. Este potente buque de la clase Muhem, cuya construcción comenzó en 2025, es un símbolo del camino que ha tomado Turquía bajo el mandato de Recep Tayyip Erdogan. El nuevo sultán del Bósforo lleva más de 2 décadas gobernando el país. Durante este tiempo, Turquía ha experimentado la transformación más profunda desde la época del fundador de la República, Mustafa Kemal Atatürk. Erdogan ha redefinido fundamentalmente la posición internacional de Turquía. Tras décadas al margen del tablero geopolítico, el país se ha convertido en un ejemplo paradigmático de potencia regional asertiva, decidida a aprovechar todo su potencial y a jugar por lo más alto. Hoy, al igual que en los días del Imperio Otomano, Turquía vuelve a proyectar su poder mucho más allá del corazón de Anatolia. La influencia turca se extiende ahora desde Siria y Libia, pasando por el Cáucaso hasta el Cuerno de África. Pero todo imperio tiene un precio, y Turquía no es una excepción. Los cimientos de la estructura de poder construida por Erdogan muestran cada vez más signos de erosión. Una profunda crisis económica, la concentración del poder en manos del presidente y la represión sistemática de la oposición política se han convertido en las características definitorias de la tercera década de Erdogan en el poder. En conjunto, estas tendencias han reducido el apoyo tanto al presidente como a su partido de Justicia y Desarrollo, AKP, lo que les dificulta cada vez más mantener el control. Según los cambios constitucionales introducidos por Erdogan hace varios años, 2028 debería marcar el final de su presidencia. Aunque el presidente ha declarado públicamente que no tiene intención de presentarse a otro mandato, el bando gobernante está impulsando al mismo tiempo una nueva reforma constitucional que podría allanar el camino para que Erdogan permanezca en el cargo o, como mínimo, asegurar su influencia en los próximos años. Estas sospechas no son infundadas. A medida que avanza el trabajo sobre una nueva constitución, se está neutralizando sistemáticamente a los posibles rivales. El ejemplo más llamativo ha sido la detención de Ekrem İmamoğlu, quien, según en algunas encuestas, podría derrotar a Erdogan en unas futuras elecciones presidenciales. Aún no está claro si estamos asistiendo al capítulo final del mandato de Erdogan, pero el momento geopolítico actual ofrece una oportunidad para examinar los mecanismos que le han permitido mantenerse en el poder durante más de 20 años. ¿Cómo lo ha conseguido Erdogan? ¿Acaso está llegando su era a su fin? Para comprender la historia de Erdogan debemos examinarla en 3 dimensiones principales: la economía, la política interna y la gran geopolítica. Comenzaremos inevitablemente por la economía. Sin comprender los mecanismos del llamado milagro económico turco de la primera década del AKP en el poder, es imposible entender la Turquía actual. Cuando el recién formado Partido de la Justicia y el Desarrollo llegó al poder en noviembre de 2002, la economía turca estaba en ruinas. A lo largo de la década de 1990, la inflación media anual rondaba el 75%, mientras que el tesoro público se ahogaba en deudas. La crisis alcanzó su punto álgido en 2001, cuando la retirada repentina de los inversores extranjeros provocó el colapso de la lira turca y causó una contracción del PIB de aproximadamente el 6%. Fue en ese momento cuando Erdogan entró en escena, tras la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias de 2002. Heredó no solo un país en profunda crisis económica, sino también un programa de estabilización ya preparado por el economista Kemal Dervish, en colaboración con expertos del Fondo Monetario Internacional. El plan preveía una liberalización del mercado de gran alcance. Erdogan no solo aplicó el programa de recuperación del FMI con una disciplina férrea, en ocasiones rayana a la ortodoxia neoliberal, sino que también inició las negociaciones formales para la adhesión a la Unión Europea. Esto a su vez provocó un fuerte aumento de la inversión extranjera directa. Como resultado, Erdogan actuó con rapidez para sacar a Turquía del colapso económico. La magnitud de este éxito se ilustra mejor con los datos macroeconómicos.
Entre 2002 y 2012, el crecimiento medio del PIB se situó en el 5,2%, mientras que en años punta como el 2004 y el 2011, la economía creció en un impresionante 9,9 y 11% respectivamente. Erdogan también logró controlar la inflación. En 2004 había caído por debajo del 10%, allanando el camino para la redenominación de la lira turca al año siguiente. Sin embargo, el éxito de Erdogan no se limitó a los indicadores macroeconómicos. También fue, y quizás sobre todo, una transformación sociológica y basada en las clases sociales. Sus políticas condujeron a una emancipación económica sin precedentes de la población conservadora que vivía en el corazón de Anatolia, en Turquía. Ciudades como Kayseri, Konya, Gaziantep y Denizli, orgullosamente apodadas como los Tigres de Anatolia, surgieron como centros neurálgicos de una nueva y dinámica clase media. Para Erdogan, esta nueva clase media de Anatolia se convirtió en la base de su poder político. Millones de personas que durante mucho tiempo se habían sentido marginadas por las antiguas élites kemalistas, de repente obtuvieron no solo la capacidad de acción política, sino también una movilidad ascendente tangible. Entre 2002 y 2012, la renta per cápita, medida en paridad de poder adquisitivo, pasó de unos $9.000 a más de $18.000, mientras que las tasas de pobreza se redujeron drásticamente. Fueron estos votantes, agradecidos por su ascenso social, los que formaron la base inquebrantable de Erdogan. Un electorado dispuesto a perdonar al líder casi cualquier paso en falso político o incumplimiento de las normas democráticas. Al fin y al cabo, a sus ojos, era el líder quien los había sacado de la pobreza. Sin embargo, el éxito económico de Erdogan resultó ser muy frágil. Las primeras grietas en la armadura comenzaron a aparecer alrededor de 2013, cuando las condiciones financieras mundiales cambiaron y las perspectivas de adhesión a la Unión Europea comenzaron a desvanecerse. Fue entonces cuando Erdogan cambió radicalmente el modelo económico de Turquía. El crecimiento equilibrado basado en las exportaciones, la productividad y la integración con Occidente fue sustituido por un modelo alimentado con esteroides, impulsado por el consumo interno, el crédito barato y, sobre todo, la construcción. Así nació lo que se conoció como la economía del hormigón. El capital humano y financiero, en lugar de fluir hacia sectores innovadores y de alto valor, se redirigió masivamente hacia activos improductivos, centros comerciales, proyectos de viviendas de lujo e infraestructuras a gran escala. La participación de la construcción en el PIB aumentó, pero a expensas de la competitividad industrial. Peor aún, el sector de la construcción se convirtió en un vehículo para la corrupción y el clientelismo. Los grandes contratos públicos se canalizaron hacia un reducido círculo de conglomerados, la denominada Banda de los Cinco, que, a cambio, ayudó a financiar la maquinaria política del AKP. Cuando el crecimiento económico finalmente se ralentizó, las consecuencias fueron graves. En 2021, la lira turca se desplomó, perdiendo el 44% de su valor, seguido de otro 30% en 2022. La inflación oficial se disparó, alcanzando un máximo del 85,5% en octubre de 2022. Las estimaciones independientes del grupo de investigación ENAG sugirieron que la inflación real superó el 100%. La crisis se vio agravada por el propio Erdogan. Decidió mantener el crédito barato para el sector de la construcción, bloqueó las subidas de los tipos de interés en contra de la lógica económica básica. Solo a finales de 2023 el presidente permitió apartarse de la controvertida Erdoganomics, aprobando un programa de austeridad y subiendo los tipos de interés al 50%. Pero la medida llegó demasiado tarde, al menos en 2 años. Como resultado, la inflación sigue rondando hoy en día el 30% y la lira sigue perdiendo valor. Por lo tanto, evaluar el legado económico de Erdogan es muy complejo. Por un lado, la primera década del AKP en el poder trajo un rápido crecimiento y una auténtica movilidad social para millones de personas en el corazón de Anatolia. Por otro lado, las oportunidades creadas durante ese periodo nunca se aprovecharon plenamente. La obstinada adhesión de Erdogan a la Erdoganomics acabó sumiendo al país en una profunda crisis económica, en la que Turquía sigue atrapada hoy en día. Sin embargo, hay que reconocer una cosa.
Erdogan logró crear unas condiciones económicas lo suficientemente estables como para que el desmantelamiento gradual del antiguo sistema no provocara disturbios sociales a gran escala. La trayectoria política de Erdogan ha sido larga, dramática y profundamente turbulenta. En 1999 fue enviado a prisión por recitar un poema, un episodio que en aquel momento se consideró el fin de su carrera política. Sin embargo, en 2014 se convirtió en el primer presidente de la historia de Turquía elegido por voto popular. 2 años más tarde sobrevivió a un intento de golpe militar. Hoy en día ejerce un poder que en la práctica es autocrático. ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha conseguido Erdogan desmantelar el sistema kemalista, diseñado deliberadamente por Mustafa Kemal Atatürk para proteger a la República Turca precisamente del tipo de figura política que representa Erdogan? Para entenderlo, debemos remontarnos a los primeros años del gobierno del AKP. Aunque el partido de Erdogan ganaba las elecciones, su posición real dentro del aparato estatal era notablemente débil. La vieja Turquía, dominada por las élites kemalistas seculares, seguía controlando el ejército, la burocracia y el poder judicial. Para estos círculos, las raíces islamistas de Erdogan representaban una amenaza existencial. Erdogan tenía los votos, pero carecía de cuadros leales dentro del Estado. Sin ellos no era más que un inquilino temporal, totalmente expuesto a la voluntad de los militares que, desde la fundación de la República en 1923, se habían erigido en los guardianes de la Constitución y habían derrocado gobiernos en 1960, 71, 80 y 97. Para sobrevivir, Erdogan se alió tácticamente con el movimiento liderado por Fethullah Gülen. Los gulenistas, que habían pasado años cultivando un grupo de leales educados en sus propias escuelas y que poseían una amplia influencia dentro de la policía, la fiscalía y el poder judicial, se convirtieron en los aliados clave de Erdogan en su lucha contra el establishment kemalista. El punto álgido de esta cooperación se produjo con los infames juicios de Egekenon y Balyoz, que se desarrollaron entre 2008 y 2013. Bajo la bandera de la lucha contra el llamado Estado Profundo y las supuestas redes clandestinas que tramaban golpes de Estado, cientos de militares de alto rango, entre ellos generales y almirantes, fueron detenidos junto con periodistas e intelectuales críticos con el AKP. Estos juicios marcaron un momento decisivo, la ruptura del poder político del ejército y el desmantelamiento sistemático del antiguo orden kemalista. Una vez eliminado el enemigo común, la alianza entre el AKP y los gülenistas comenzó a fracturarse bajo el peso de una lucha interna por el botín y la influencia. El punto álgido de esta rivalidad se produjo en la noche del 15 al 16 de julio de 2016, cuando unidades militares amotinadas tomaron las calles de Ankara y Estambul. Erdogan acusó a Fethullah Gülen de orquestar el fallido golpe y utilizó el intento como pretexto para aplastar no solo al movimiento gülenista, sino también a un espectro mucho más amplio de opositores políticos. El estado de emergencia impuesto tras el golpe duró 2 años. Durante ese periodo, más de 100.000 personas fueron detenidas y más de 150.000 empleados del aparato estatal fueron despedidos de sus puestos de trabajo. Las purgas más radicales tuvieron lugar en el ejército y el poder judicial, donde se destituyó a aproximadamente 1/3 de todos los jueces y fiscales. El acto final del desmantelamiento del antiguo sistema se produjo con el referéndum constitucional de 2017, que aprobó la transición de Turquía de un sistema parlamentario a uno presidencial. Con esta medida, Erdogan eliminó los últimos controles y contrapesos que quedaban del antiguo orden y consolidó todo el poder en sus manos. El centro de la toma de decisiones se trasladó del edificio del Parlamento al vasto complejo del Palacio Presidencial en Bestepe. Los ministerios quedaron reducidos al papel de secretarías ejecutivas técnicas, mientras que el Parlamento perdió sus funciones legislativas y de supervisión reales. El erdoganismo, como sistema de gobierno, pasó a basarse en decretos presidenciales y en una microgestión omnipresente. Hoy en día estamos asistiendo a la forma definitiva y madura de esta transformación. Con los kemalistas y los gülenistas marginados, el aparato estatal ya no supone ninguna amenaza para Erdogan.
En cambio, ahora es libre de instrumentalizar la ley y el sistema judicial para eliminar sistemáticamente a sus rivales políticos. El ejemplo más claro es el caso de Ekrem İmamoğlu. Cuando ganó las elecciones a la alcaldía de Estambul en 2019, el AKP impugnó el resultado y obligó a repetir votaciones, que İmamoğlu volvió a ganar, esta vez por un margen aún mayor. Sin embargo, la maquinaria del AKP no cedió, sobre todo porque İmamoğlu empezaba a ser considerado un político capaz de derrocar a Erdogan en unas elecciones presidenciales. En 2022, İmamoğlu fue condenado a 2 años de prisión por referirse a los miembros de la comisión electoral como tontos. Luego, en marzo de 2025, justo cuando el Partido Republicano del Pueblo de la oposición se preparaba para nominarlo como su candidato en las próximas elecciones presidenciales, fue arrestado por cargos de corrupción y despojado de su título universitario, una medida que le impidió efectivamente registrar su candidatura. La historia de Erdogan e İmamoğlu tiene un eco inconfundible de una conocida máxima de la cultura pop: o mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en el villano. Erdogan se ha convertido en el reflejo del sistema contra el que una vez luchó. El hombre que fue a prisión en 1999 por recitar un poema, que en su día fue un símbolo de la lucha por la libertad de expresión, ahora utiliza el poder del Estado para silenciar a la oposición. Esta observación completa un panorama sombrío de la transformación interna de Turquía. Pero para comprender plenamente la revolución que Erdogan ha traído a la política turca, debemos ahora pasar a la tercera esfera de su actividad, el ámbito de la gran geopolítica. Erdogan ha roto definitivamente con la doctrina kemalista de moderación y aislacionismo, resumida en el famoso lema «Paz en casa, paz en el mundo». En su lugar, ha aplicado una política exterior asertiva y a menudo agresiva, simbolizada por las intervenciones militares en Siria y Libia, el apoyo a Azerbaiyán en el conflicto del Nagorno-Karabaj y el establecimiento de bases militares en Somalia. El concepto estratégico clave que impulsa la expansión de Turquía en la cuenca mediterránea es la doctrina de la denominada Patria Azul. Esta doctrina amplía significativamente las reivindicaciones marítimas de Turquía en el Mediterráneo oriental, el Mar Egeo y el Mar Negro. Su expresión más tangible fue la intervención de Turquía en la Guerra Civil de Libia en 2020. El apoyo turco salvó al gobierno con sede en Trípoli del colapso y, a cambio, Ankara consiguió un acuerdo sobre las fronteras marítimas que legitimó efectivamente sus reivindicaciones en el Mediterráneo. Un patrón similar se produjo en el conflicto del Nagorno-Karabaj. Los drones turcos, los asesores militares y el apoyo de los servicios de inteligencia inclinaron la balanza decisivamente a favor de Azerbaiyán. Esto no solo consolidó la posición de Ankara como potencia clave en el Cáucaso meridional, sino que en última instancia obligó a Armenia a abrir el llamado Corredor de Zangezur. Este corredor es de vital importancia no solo para las relaciones entre Turquía y Azerbaiyán, sino también para las ambiciones más amplias de Ankara en Asia Central. Una conexión terrestre directa entre Ankara y Bakú en el Mar Caspio refuerza el proyecto panturco de Erdogan, llevado a cabo bajo la bandera de la Organización de Estados Turcos, y refuerza el papel de Turquía como centro de transporte y energía que une Europa y Asia. El símbolo más visible de esta nueva y asertiva política exterior turca han sido los drones, sobre todo el Bayraktar TB2. Estos permiten a Turquía proyectar su poder a un coste relativamente bajo y con un riesgo mínimo de sufrir bajas propias. El alcance geográfico de esta influencia es sorprendente, desde Siria y Libia pasando por Ucrania hasta el Cuerno de África. En 2024, Turquía firmó un histórico pacto de defensa con Somalia, en virtud del cual Ankara asumió efectivamente la responsabilidad de proteger las aguas territoriales somalíes durante una década, a cambio de una participación en los futuros ingresos del petróleo y el gas, y del derecho a ampliar su base militar y su infraestructura portuaria. Esto ha dado a Turquía un fuerte punto de apoyo militar en la misma entrada del Mar Rojo. Sin embargo, el historial de Erdogan no es de éxitos ininterrumpidos. Su intento de mantener el equilibrio entre Rusia y Estados Unidos, sobre todo mediante la compra del sistema de defensa aérea ruso S-400, resultó ser un error de cálculo estratégico. El precio fue la expulsión de Turquía del programa de aviones de combate F-35.
Como resultado, el primer cuasi portaaviones de Turquía, el TCG Anadolu, diseñado originalmente para operar estos aviones, tuvo que ser reconfigurado para transportar drones de fabricación nacional. La política exterior de Turquía también se ha visto profundamente marcada por la actual crisis económica. En busca de petrodólares, líneas de intercambio de divisas y mercados de exportación, Erdogan se ha visto obligado a realizar una serie de compromisos diplomáticos pragmáticos, sobre todo con Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Este es un buen momento para hacer una pausa y examinar la política de Turquía hacia Siria, el campo de pruebas más visible del neo-otomanismo turco. Aunque la caída de Bashar al-Assad se presenta a menudo como un triunfo para Ankara, el balance real de esta intervención sigue siendo ambiguo. Ahmed al-Shara, el nuevo gobernante de Damasco, con quien Turquía mantiene ahora relaciones pragmáticas, nunca fue el socio preferido de Erdogan. Durante años, Ankara invirtió enormes recursos en otras facciones rebeldes, que finalmente perdieron la carrera por el poder. Aunque Turquía es ahora el principal patrocinador y garante del nuevo gobierno sirio, es al mismo tiempo rehén de la frágil estabilidad de ese gobierno. El colapso del régimen de al-Assad no puso fin a la guerra civil, ni acabó con el caos que se apoderó del país. Las fuerzas estadounidenses siguen estacionadas en el norte de Siria, mientras que las formaciones kurdas locales se niegan a someterse a Damasco. Además, se perfila en el horizonte un conflicto cada vez más agudo entre Turquía e Israel, con Siria una vez más en el centro. A pesar de los esfuerzos de mediación de Donald Trump, Benjamin Netanyahu no ha mostrado ninguna voluntad de comprometerse con al-Shara y está persiguiendo efectivamente la creación de un protectorado israelí al sur de Siria. Al hacerlo, Israel se ha colocado en una trayectoria de colisión directa con los intereses de Ankara, ya que Turquía respalda a al-Shara. Este enfrentamiento no solo complica las ambiciones de Turquía en la cuenca mediterránea, sino que también tensiona aún más su ya tensa relación con Washington. El balance de más de 2 décadas de gobierno de Erdogan es, por tanto, agridulce y lleno de paradojas. Turquía entra en 2026 como potencia regional, con una influencia que se extiende desde el desierto libio hasta las costas del Mar Caspio, pero también como un estado debilitado por una profunda disfunción interna. Sería falso afirmar que todos los beneficios económicos de la primera década de Erdogan en el poder se han desperdiciado. Pero no cabe duda de que en los últimos años Erdogan ha sacrificado la prosperidad y la estabilidad financiera de los ciudadanos de a pie en favor de la consolidación del poder estatal. Mientras el gobierno alardea de sus modernas fuerzas aéreas, drones, enormes aeropuertos y crecimiento nominal del PIB, el colapso de la lira y la inflación persistente alta han empobrecido materialmente al turco medio, convirtiendo a la sociedad en poco más que combustible para la narrativa de gran potencia del líder. Peor aún, en nombre de su visión de una nueva Turquía, Erdogan ha desmantelado por completo el antiguo sistema y lo ha sustituido por una estructura de poder autocrática centrada en una sola persona, él mismo. Según la constitución actual, el mandato presidencial de Erdogan, que finaliza en 2028, debería ser el último. Pero la propia naturaleza del sistema autoritario que ha construido hace que la retirada voluntaria de la política sea el escenario menos probable. El erdoganismo no prevé la jubilación, porque el sistema carece de salvaguardias que garanticen la inmunidad personal tras la renuncia al poder. Esta lógica explica el impulso de una nueva constitución civil que sustituya la actual Carta Magna de 1982, legado del golpe militar. Aunque la narrativa oficial habla de democratizar la república y el propio Erdogan sugiere que no tiene intención de presentarse a la reelección, sus críticos no se hacen ilusiones sobre sus verdaderos objetivos. El objetivo primordial de la nueva constitución es reiniciar el contador del mandato presidencial o crear un mecanismo legal que permita gobernar de por vida. En mayo de 2025, Erdogan nombró una comisión jurídica especial para trabajar en el borrador. Pero la aritmética parlamentaria sigue siendo implacable. La coalición gobernante, el AKP y el nacionalista MHP, cuenta con 324 escaños.
Para someter las enmiendas constitucionales a referéndum se necesitan 360 votos, mientras que para aprobarlas directamente en el Parlamento se necesitan 400. Erdogan no cuenta con este apoyo, lo que le obliga a realizar nuevos giros tácticos. En este contexto, la reanudación de las conversaciones de paz con los kurdos y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán puede entenderse como parte de una estrategia más amplia. Cualquier acuerdo probablemente requeriría cambios constitucionales para regular de nuevo la cuestión kurda, lo que crearía una oportunidad para que Erdogan introdujera, junto con ellos, revisiones que afectarán a la propia presidencia. Si Erdogan finalmente no consigue modificar la Constitución, se verá obligado a abandonar el palacio presidencial en 2028. ¿Quién podría sucederle? Esta pregunta dista mucho de ser sencilla. El erdoganismo, como sistema altamente personalizado, no ha logrado desarrollar un mecanismo claro e institucionalizado para la transferencia de poder. Como resultado, las especulaciones se han centrado en varias figuras clave que representan a diferentes facciones dentro del bando gobernante. Las encuestas realizadas a finales de 2025 ofrecen una visión reveladora de las preferencias de la base electoral del AKP. El apoyo más fuerte recae en figuras del aparato estatal, como Hakan Fidan, antiguo jefe del servicio de inteligencia MIT y actual ministro de Asuntos Exteriores, con un 33,4% del apoyo, y Süleyman Soylu, el antiguo y poderoso ministro del Interior, con un 32,5%. Los miembros de la familia del presidente, a pesar de su prominencia en los medios de comunicación, inspiran mucha menos confianza. El hijo de Erdogan, Bilal, obtiene un 14,2% en las encuestas, mientras que su yerno, Selçuk Bayraktar, cuyo padre fundó Baykar, la empresa responsable de los famosos drones turcos, se sitúa en el 12,9%. Esto sugiere que incluso el electorado más fiel a Erdogan prefiere la continuidad institucional a la sucesión dinástica. Sin embargo, Erdogan sigue retrasando el nombramiento de un sucesor, plenamente consciente de que en un sistema autoritario, la aparición de un heredero oficial supone la muerte política del gobernante en funciones, ya que la lealtad de la élite comienza a desplazarse inmediatamente hacia el sol naciente. A día de hoy, Turquía se encuentra en una encrucijada histórica. Aunque Erdogan sigue controlando el aparato estatal, su popularidad ha sufrido un deterioro irreversible. La ausencia de un sucesor claro y la incertidumbre sobre si se puede cambiar la constitución plantean una pregunta fundamental: ¿puede un sistema político diseñado a medida del sultán sobrevivir sin su creador? Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.